Reserva ecológica. Alejandro, ¿cómo es la situación? Vamos a ampliar un poquitito. Vamos a ampliar aquí en el ingreso de la Reserva Ecológica. Por supuesto están cerradas las puertas. Como te comenté, todos los lunes y feriados cierra la Reserva Ecológica, hacen tareas de mantenimiento. Y bueno, se dio justo la situación de que ayer a las 18:30, en el precierre, ¿no? Porque el horario de verano es hasta las 19, pero un ratito antes la gente las van retirando de aquí de la Reserva Ecológica. Es un espacio verde muy grande, 350 hectáreas. En ese momento comenzó a generarse un incendio. Vemos que hay un patrullero aquí en este momento porque claro, ahora en este momento se están realizando los peritajes de este incendio. Ustedes tienen las imágenes de dónde fue generado, como comentabas vos hace un ratito, en la zona más cercana a la playa. Son unos pastizales, probablemente haya sido en una zona de cortaderas, que son esas plantas que tienen como unos penachos que son una variedad que está en gran cantidad aquí en la Reserva Ecológica. Pero el foco del incendio fue controlado, un foco del incendio que era de aproximadamente 800 metros cuadrados, unos 80 metros por 15, nos comentaron desde bomberos, que bueno, realizaron la tarea. Y estamos hablando de unas 10 dotaciones de bomberos de la ciudad, más bomberos voluntarios de La Boca, San Telmo y Vuelta de Rocha. Fue un incendio fácil de controlar. Recordemos además que los bomberos tienen tareas, cada tanto realizan aquí tareas de simulacros de incendio. Se dificultó un poco la tarea en cuestión de que había mucho viento, y el viento, por supuesto, facilita que se vaya desarrollando más el incendio, pero finalmente los bomberos pudieron sofocarlo. Como te dije, ahora se están haciendo los peritajes porque es probable que este incendio haya sido o intencional o culposo, ¿no? Hay veces que sin la intención, obviamente, hay gente que genera estos incendios porque tiran una colilla, porque tiran algún envase de vidrio que hace un efecto lupa, que se prenda a fuego algún pastizal y luego se extienda, ¿no? Por eso están realizando ahora los peritajes. Pero esta zona ha sufrido varios incendios, y recordemos, incendios importantes. Si tenemos en cuenta que este incendio aproximadamente tuvo una extensión de 0,08 hectáreas. Recordemos que en la década del 90 o a principios en el 2000, por ejemplo, en septiembre del 92, se quemaron 90 hectáreas de las 350 de esta reserva ecológica. En septiembre del 99, 70, y en marzo del 2000 se quemaron 60 hectáreas, ¿no? Recordemos que había incendios muy grandes en esta zona en esa época. Fue en una época también en la que se discutía si por ahí se podía lotear para poder hacer alguna otra actividad, ¿no? Actividades inmobiliarias, y bueno, había ese tipo de incendios que uno decía, bueno, acá algo está sucediendo, ¿no? Eran absolutamente sospechosos porque se notaba que eran intencionales. Los peritajes daban que esos incendios habían sido provocados a propósito. Pero después del año 2013, bueno, recordemos que desde la década del 80 hay diferentes organizaciones ecologistas que pidieron que se convierta esto en una reserva natural, que no sea tocada. Y bueno, después de 2013, cuando ya se estableció las diferentes zonas que tiene aquí la Reserva Ecológica como reserva ecológica, que no se puede tocar, finalmente eso dejó de suceder, ¿no? Casualmente. Aquí tenemos entonces este lugar, que es un espacio, uno de los espacios verdes más grandes, urbanos, más grandes de Latinoamérica, que bueno, por suerte se mantiene estable gracias a la actividad de los bomberos ayer por la tarde. Sí, normalmente, a ver, todo lleva a una sospecha, digamos, allí en la costanera donde estás vos, porque siempre se ha hablado justamente de eso, lo que estabas refiriendo a propósito de los incendios intencionales, de la búsqueda de loteo en el lugar, un metro cuadrado que es carísimo allí en esa zona y que es muy preciado, por supuesto, pero también tenemos que hablar obviamente de la época del año en la cual muchas veces se producen justamente este tipo de incendios, ¿no? Ya sea involuntario o todo lo contrario. Pero si hablamos de involuntario también tenemos que hablar obviamente de la preocupación que hay en la zona, la preocupación que ha habido en Córdoba, donde ha habido también incendios en este verano, lo que ha ocurrido en Australia, ¿no es cierto? Todo eso nos lleva a la preocupación, el año pasado inclusive en el Amazonas, todo eso nos lleva a la preocupación y obviamente a resguardar todo. Y volvemos a hablar de la cuestión vinculada a tenemos los elementos para poder apagar un incendio en grandes extensiones. Bueno, ayer hemos visto, y lo hemos visto hace algunos momentos inclusive también, no solamente la presencia de los bomberos, llegando con camiones hidrantes, sino también los helicópteros.
hidrantes también aquí en la ciudad que hicieron obviamente la tarea para poder extinguir el incendio, cosa que ocurrió, como decías vos, justamente en horas de la madrugada, ¿no? Pero la preocupación, por supuesto, persiste. A ver, ¿cómo está la zona allí, Alejandro? Ya sabemos que hoy está cerrado digamos, la reserva. Sí, la reserva ecológica está cerrada, las aves están haciendo su actividad, recordemos que aquí hay más de 2000 especies de animales, estamos hablando entre aves, reptiles, mamíferos, en general tenemos unas 2000 especies, ¿no? Es un lugar muy diverso, ¿no? Pero eso es la zona, digamos, del espacio verde. Del otro lado, uno puede decir, está bien, la reserva ecológica cierra, pero lo que no cierra nunca y siempre están abiertos son los carritos. Los carritos. Los claro, chiringuitos, sí. bondiolas, super panchos, choripán, papas fritas, hamburguesas completas. Claro, los locales siempre están abiertos, alrededor del mediodía ya se ponen a hacer la comida y aquí viene mucha gente, vienen choferes, hay muchos choferes que vienen para esta zona, aprovechan, ya sea taxistas, choferes de combi, y bueno, y se vienen aquí a tener algún almuerzo portentoso, ¿no? Sí. Pingüe almuerzo, ¿no? Sí, pero realmente, bueno, en este momento, siendo tan temprano, siendo por ahí un verano en el que por ahí mucha gente de la que vive en esta zona se fue de vacaciones, entonces está muy tranquila la zona. ¿Qué estatua tenés detrás tuyo? Allí está, ¿es una pareja? ¿Parece bailando? A ver. El Gran Willy. La Gran Willy, Guillermo Vilas. Mira, parecían dos, perdón, pero lo veía mal. Guillermo Vilas. Bueno, porque el brazo es muy grueso. Sí. Recordemos que el brazo izquierdo era mucho más grueso que el brazo derecho, ¿no? Acá está a brazo partido en este caso, ¿no? Sí. Alguien ha metido mano ahí, alguien ha atentado contra el brazo de Guillermo Vilas y bueno, lo arreglaron como pudieron, ¿no? Esta cosa, lamentablemente, porque estaba... Esto también, ¿no? El daño que tenemos en la gran cantidad de estatuas porteñas y obviamente en estas que reflejan el homenaje a los ídolos argentinos. A ver, mirá, vamos a recorrerla un poquito, mirá qué linda que es. Yo es que nunca la había visto, la había visto en fotos, pero no la había visto así en tele. Claro, ¿no? Bueno, este es el paseo de la gloria y hay muchos deportistas de Vicenzo, yo te digo los que me voy acordando, Messi, de Vicenzo, está Ginóbili, no sé si no está, creo que también está Gabriela Sabatini dentro del tenis, me parece que es una de las estatuas que están aquí, porque es lo que me acuerdo, ¿no? La que es intocable... Está Sabatini también. La que es intocable, te digo, es la otra escultura, es la fuente de las Nereidas, que es la creación de Lola Mora a principios del siglo XX. Había sido un pedido que le habían hecho aquí, en la ciudad. Iba a ir a la Plaza de Mayo, me parece, esta obra, pero como tenía mucho desnudo, había un intendente que no le gustó mucho y la trasladó a una zona donde no se viera, que es justamente este lugar que hoy es reluciente y mucha gente viene a pasear y termina conociendo esta fuente de Dolores Mora, una de las intocables, de las hermosas obras que también estuvieron un tiempo abandonadas, pero por suerte ahora está en su apogeo y con el agua funcionando, mucho tiempo estuvo sin funcionar también. Y además que tiene una protección, ¿no es cierto? Una protección Correcto. vidriada, ¿no? Por eso te dije intocable. Sí, tal cual. Mira, tenemos que llegar a estas cosas. Yo digo, a veces, algún día vamos a volver a hablar justamente de estos temas, ¿no? Del daño que le producimos al arte en nuestro país y en nuestra ciudad también, innecesario, cosas pintadas, roturas, robos, de todo un poco. ¿Sabés qué? Hablando del arte y de todo esto en general, en la Argentina ha sucedido esto, vamos a derivar un poco, ¿no? Ya que estamos conversando, aprovechamos la conversación. Ha sucedido mucho esto. El fin de semana, el programa de radio en el que estoy, en Radio del Plata, que es Eternamente Beatles, estuvimos hablando con el ingeniero de sonido de La Grasa de las Capitales, de Serú Girán, ¿no? De ese disco que cumplió 40 años. Y Amílcar Gilabert. Y lo que nos comentaba es que las cintas, los masters multipistas, o sea, las originales de casi toda la discografía argentina se perdieron. ¿Por qué? Porque decían, bueno, vamos a ahorrar, y usaban de nuevo la cinta, pero se perdían los originales. Por eso hoy hay muchos discos que no se pueden volver a editar o masterizar,
justamente por eso. Y bueno, ahí es donde se pierde también el arte. Perdemos el interés por algo que debería ser un incunable, algo que hay que curar, que hay que cuidar. Bueno, no lo hemos hecho. Y sucedió así con muchas cosas. La historia de la televisión perdió también un montón de material porque se volvieron a utilizar las cintas. Una vez Cacho Fontana me comentó que él había ido, justo hablando de Vilas, había ido al cumpleaños de Guillermo Vilas, que estaba justo compitiendo en Estados Unidos, en Nueva York, y lo fue a visitar para hacer una nota para su programa. Y justo en ese momento murió Elvis Presley. Lo que hizo fue irse a Memphis, hizo una nota exclusiva, se subió en helicóptero, desde un helicóptero mostró cómo había sucedido el funeral de Elvis Presley, y esa cinta se perdió también. Porque la volvieron a utilizar, y grabaron otra cosa encima. Mirá ese material en Estados Unidos, qué importante hubiera sido, ¿no? Sí. O sea, la historia de Elvis Presley. Bueno, pero vamos perdiendo muchas cosas también por esa falta de interés, quizás. Sí, totalmente. Y un desinterés también por parte de aquellos que trabajan en esos lugares y no entienden lo que significa la historia de la cultura o la cultura histórica, en este caso de un país. Bueno, Ale, ¿cómo está el clima? A ver, en la ciudad, calorcito en la mañana, ¿no? Fantástico. ¿Está lindo? Fantástico. Hace un poquitito de calor, ya está empezando a subir la temperatura, pero lo que hay en esta zona es mucho viento. Bueno, se mantiene lo que justamente te comentaba del incendio de ayer, que por ahí se extendió un poquito más de lo que debía porque había mucho viento y eso facilita que se expanda el incendio, ¿no? Pero hay vientito, hay una linda brisa, está para aprovechar ahora para ir trotando a la sombra como están haciendo algunos, ir caminando, hacer un poco de bicicleta, pero yo creo que en un par de horas ya vamos a estar transpirando la gota gorda y aquí en la zona de Puerto Madero, y yo te digo que al mediodía va a ser mucho calor, pero seguramente más de uno abajo de la sombrilla va a estar comiendo alguna rica bondiola. Sí, señorito, y seguramente uno de ellos serán ustedes dos. Ale, gracias, Gracias. Esperemos que así sea. Gracias. Por favor. Bien, y con esta imagen que tenemos de Alejandro allí en la zona de Costanera, vamos a hablar justamente de lo que mencionábamos con él recién, del clima.